Hola, te damos la bienvenida a Nivel Epsilon. Hoy vamos a meternos con un componente que es esencial, aunque muchas veces ni lo vemos, pero que hace que Internet funcione como esperamos. ¿Alguna vez alguien se ha parado a pensar cómo las grandes plataformas web, esas que usamos a diario, aguantan miles, millones de visitas a la vez sin caerse? ¿Cómo lo hacen para ir rápido y estar siempre disponibles, incluso cuando todo el mundo entra a la vez? Pues sí, es una pregunta clave, ¿eh? En la arquitectura de los sistemas de hoy en día, detrás de esa capacidad de respuesta, de esa estabilidad, hay una tecnología que es fundamental. Como una directora de orquesta para todo el tráfico digital. Exactamente. Hoy vamos a analizar a fondo esa pieza, el balanceador de carga. Queremos entender bien qué es, por qué es tan vital hoy en día y ver un poco las estrategias que usa para manejar todo ese flujo de peticiones que van a los servidores. Ir un poco más allá de la simple definición. Claro, se trata de entender su papel estratégico, no solo el puramente mecánico, digamos. Cómo afecta al final a la experiencia de quien usa la aplicación, a cómo puede crecer el servicio, a que todo el sistema sea resistente a fallos. Y como siempre hacemos aquí en Nivel Epsilon, esta charla se apoya en el contenido que tenemos en el blog. Hay un artículo muy completo en nivelepsilon.com que explica todo esto por escrito, con más detalle. Perfecto para consultarlo después, ¿verdad? Perfecto, pues sí. Venga, entremos en materia. Vamos a ver cómo funcionan estos guardianes silenciosos que mantienen nuestras webs y apps favoritas funcionando bien y rápido. Muy bien, pues empecemos por el principio, ¿no? Para tener una buena base. ¿Qué es, en esencia, un balanceador de carga? Pues mira, básicamente un balanceador de carga es un dispositivo, o puede ser software también, que se pone en medio entre los usuarios que están en Internet y un grupo de servidores donde está alojada una aplicación, un servicio, lo que sea. Su trabajo principal es repartir el tráfico que llega, distribuirlo de forma inteligente y, sobre todo, eficiente entre todos esos servidores que tiene disponibles, lo que se suele llamar un pool o una granja de servidores. Vale, o sea, repartir el tráfico para que no se acumule todo en un sitio. Suena a que intenta evitar que un servidor se ahogue, ¿no? Podríamos imaginárnoslo como, no sé, como una jefa de sala súper eficiente en un restaurante que está a tope, ¿verdad? Que no sienta a la gente en la primera mesa libre, sino que mira qué camareros, o sea, qué servidores tienen menos lío para que te atiendan rápido y la cocina no se colapse. Esa analogía, la verdad, capta muy bien la idea central. El objetivo número 1 es justo ese, prevenir que un servidor individual se sobrecargue. Imagínate si todas las peticiones, que en sitios populares pueden ser miles o millones por minuto, fuesen todas al mismo servidor, pues se saturaría enseguida, iría lento o directamente se caería. El balanceador es esa gestora inteligente que va repartiendo el trabajo. ¿Y los beneficios? Bueno, parecen claros. El más obvio es la alta disponibilidad, ¿no? Evitar el famoso downtime, la caída del servicio. Si un servidor tiene un problema o hay que pararlo para mantenimiento, el balanceador simplemente deja de mandarle tráfico y lo manda a los otros que sí funcionan, ¿correcto? Exactamente. Ese es uno de los pilares, asegurar que el servicio no se interrumpa. Pero ojo, que no es solo evitar caídas, también mejora el rendimiento general. Al repartir la carga, se asegura de que los servidores no estén hasta arriba y puedan procesar las peticiones más rápido. Y esto se nota directamente en que el usuario final tiene tiempos de respuesta más bajos y el sistema en conjunto puede manejar más solicitudes, lo que técnicamente llamamos el throughput. Entonces no es solo como una red de seguridad, sino que también hace que todo vaya más rápido. Y pensando en cómo es Internet hoy, que el artículo fuente habla de miles de clientes diferentes accediendo a un sitio web por minuto, esto ya no suena a algo opcional, ¿verdad? Es una pieza que no puede faltar en la arquitectura. Totalmente imprescindible. Garantizar que cada una de esas miles de interacciones por minuto sea fluida, sea rápida, sea fiable. Esa es la misión crítica del balanceo de carga. Sin él, la inmensa mayoría de los servicios online que usamos cada día, desde redes sociales a la banca online o las plataformas de vídeo, simplemente no podrían funcionar como lo hacen, con esa escala y esa fiabilidad. Es un pilar estratégico para poder crecer y para la experiencia del usuario. Vale, entendido el qué y el por qué. La pregunta que surge ahora es el cómo. Si tiene que repartir el tráfico de forma inteligente, como decías, tiene que seguir alguna lógica, algún método. Mencionabas antes que usa algoritmos específicos. Supongo que habrá distintas maneras de hacerlo. Así es, no hay una única forma
que sirva para todo. Hay varios algoritmos, varios métodos de balanceo, y elegir el correcto es crítico. Depende de cómo sea la aplicación, del tipo de tráfico que tenga, de cómo sea la infraestructura que hay debajo. En el artículo de nivel Epsilon se explican varios de los más típicos y yo creo que vale la pena repasarlos para ver las opciones. Perfecto, pues vamos a ver esas estrategias. Hay una que suena muy directa, Round Robin. ¿Esa cómo funciona? El round robin es, conceptualmente, el más sencillo de todos. Lo que hace es distribuir las conexiones nuevas, una por una, en secuencia entre los servidores que tiene disponibles. Imagina que tienes 3 servidores, A, B y C. Pues la primera conexión va para A, la segunda para B, la tercera para C, la cuarta vuelve a A, la quinta a B y así en un ciclo, como si repartieras cartas de una baraja, una a cada jugador. Simple, sí. Pero me pregunto si esa simplicidad no es también un punto débil. Parece que da por hecho que todos los servidores son iguales y que todas las peticiones necesitan el mismo trabajo. ¿Qué pasa si un servidor es más lento o si una petición concreta es mucho más pesada? Podría desequilibrarse la cosa fácilmente, ¿no? Esa es una observación muy buena, sí señor. Round Robin funciona mejor cuando el escenario es ideal. Servidores idénticos en capacidad, CPU, memoria, red y peticiones que consumen recursos de forma muy parecida. Pero en el mundo real, claro, esas condiciones no siempre se dan. Y efectivamente, un servidor más lento o una petición muy compleja podría hacer que ese servidor se quede atascado en su turno, mientras otros reciben peticiones nuevas sin problema. Es simple, sí, pero muchas veces se queda corto para cargas más complejas o cuando los servidores no son iguales. Tiene lógica. Pasemos a otro método, IP hash. ¿Qué enfoque tiene? El IP hash usa una estrategia distinta. Coge la dirección IP de origen del cliente, la IP de quien hace la petición, y con eso calcula un valor único, lo que se llama un hash. Y ese hash se usa para decidir de forma fija a qué servidor del grupo va a ir esa conexión. La clave aquí es la consistencia. Mientras la IP del cliente sea la misma, todas sus peticiones van a ir siempre al mismo servidor. Ah, vale. Entiendo. Eso soluciona el problema de la persistencia de sesión, ¿no? Es lo que hace que, por ejemplo, si metes cosas en un carrito de la compra online, no se te vacíe si vas a otra página del sitio. Porque siempre estás hablando con el mismo servidor, el que se acuerda de tu sesión. Muy útil. Pero, ¿tiene alguna pega? Estoy pensando en sitios donde muchos usuarios salen a Internet con la misma IP pública, como en una empresa grande o una universidad que usan un proxy o NAT. ¿No podrían acabar todos esos usuarios machacando al mismo servidor que le tocó a esa IP? Exacto. Has dado en el clavo de la principal desventaja que puede tener el IP hash. En esos entornos donde hay muchos usuarios detrás de pocas IPs públicas, sí, puede pasar que la carga se distribuya de forma desigual. Algunos servidores recibirían muchísimas más conexiones que otros. Es un ejemplo claro de que tienes que elegir. Ganas persistencia de sesión de forma fácil, pero a lo mejor sacrificas que el balanceo sea perfectamente equitativo si las IPs de origen no están bien repartidas. La elección depende de si esa persistencia es más importante que el reparto exacto de la carga. Clarísimo, hay que ver qué pesa más. El artículo menciona también least connection o menor número de conexiones. ¿Cómo mejora respecto al round robin? Yield connection es un método más dinámico, se adapta mejor. En lugar de seguir una secuencia fija, el balanceador está mirando en tiempo real cuántas conexiones activas tiene cada servidor del grupo. Y cuando llega una solicitud nueva, pues la manda al servidor que en ese preciso instante tenga menos conexiones activas. Es como cuando vas al supermercado y eliges la cola donde hay menos gente esperando. Eso suena bastante más inteligente, la verdad, porque tiene en cuenta la carga real que tiene cada servidor en ese momento. ¿Cuándo es especialmente útil esta estrategia? Pues es muy útil cuando la duración de las sesiones o el tiempo que tarda en procesarse cada petición varía mucho. Algunas conexiones pueden ser súper cortas, pero otras pueden quedarse abiertas mucho tiempo o necesitar mucho cálculo. Least connection evita que un servidor se llene de conexiones largas o pesadas mientras otros están más libres. Intenta equilibrar la carga activa de trabajo de una forma más justa que el round robin. Entendido. Y muy relacionado con esto, pero parece que va un paso más allá, está Least Response Time o menor tiempo de respuesta. ¿Cuál es la diferencia clave aquí? Least response time es todavía más sofisticado.
Sí, no solo mira cuántas conexiones activas hay, como hacía Alice Connection, sino que además mide de forma activa cómo de rápido está respondiendo cada servidor. Esto se suele hacer mandando pequeñas peticiones de prueba, los health checks, cada cierto tiempo y viendo cuánto tarda cada uno en contestar. Entonces, la conexión nueva se manda al servidor que en ese momento tenga menos conexiones activas y que además esté respondiendo más rápido. Vaya, eso suena como el método perfecto para aplicaciones donde cada milisegundo cuenta, ¿no? Pienso en APIs que se usan muchísimo, juegos online o cualquier servicio donde la latencia, lo que nota el usuario, sea lo más crítico. Exacto. Es la opción favorita para esos escenarios donde la latencia es súper sensible. Prioriza la velocidad de respuesta real, intentando dar siempre la experiencia más rápida posible al usuario final, basándose en cómo están rindiendo los servidores en ese preciso momento. Muy interesante cómo va aumentando la sofisticación. Nos queda un método en la lista del artículo. Least Bandwidth, o menor ancho de banda. ¿Este en qué se centra? Este algoritmo cambia el enfoque. Se fija en otro recurso, el consumo de ancho de banda de la red. El balanceador vigila cuánto ancho de banda, que se mide normalmente en megabits por segundo, Mbps, está usando cada servidor para sus conexiones actuales. Y la petición nueva se la da al servidor que esté consumiendo menos ancho de banda en ese instante. ¿Y en qué situaciones querrías optimizar el ancho de banda por encima de las conexiones o el tiempo de respuesta? Pues es importante en sitios donde el ancho de banda sea un recurso muy limitado o muy caro. Por ejemplo, si los servidores tienen distintas capacidades de conexión a Internet o si pagas por el volumen de datos que transfieres. También puede ser útil si la aplicación mueve archivos muy grandes o hace streaming de vídeo, donde el consumo de ancho de banda es lo que más pesa. Ayuda a evitar que un servidor sature su conexión de red mientras otros todavía tienen capacidad de sobra. Queda claro que no hay una única respuesta. Elegir el algoritmo es una decisión técnica importante, casi estratégica, diría yo. Hay que entender muy bien cómo funciona la aplicación, qué tipo de tráfico le llega y cuáles son los cuellos de botella o los recursos que más te interesa optimizar. La CPU, que no se pierdan las sesiones, la velocidad pura, el ancho de banda. Precisamente. Y esa elección además puede que tengas que revisarla de vez en cuando. Los patrones de tráfico cambian, las aplicaciones evolucionan. Lo que era perfecto al principio, igual 6 meses después, ya no lo es tanto. Vigilar continuamente cómo rinde el sistema es clave para asegurarte de que el algoritmo de balanceo sigue siendo el adecuado. Hemos visto la lógica interna, el cómo funcionan, pero nos falta entender la forma. O sea, ¿qué es físicamente un balanceador de carga? ¿Es una caja que pones ahí, un programa que instalas en un servidor normal? Es una buena pregunta, porque pueden tener distintas formas, sí. El artículo de nivel Epsilon describe las 3 principales: hardware, software y virtual. Empecemos por el hardware. Suena a eso, a un aparato dedicado, una máquina específica para esto. Correcto. Los balanceadores de carga hardware son eso, appliances, físicos. Máquinas diseñadas y optimizadas desde el chip para hacer esta función con el máximo rendimiento posible. Suelen llevar hardware especializado como ASICs o FPGAs para acelerar cómo procesan el tráfico de red. Son capaces de manejar cantidades enormes de conexiones y de tráfico con latencias muy bajas. Suenan potentes. Me imagino que la pega principal será el precio y que son poco flexibles, ¿no? Generalmente sí. Suelen costar bastante dinero al principio y luego tienen costes de mantenimiento, de soporte. Además, al ser una máquina física, escalarlos puede ser menos flexible. A menudo, escalar significa comprar y poner más cajas. Necesitan sitio en el rack, electricidad, refrigeración. Son más comunes en centros de datos muy grandes, de empresas o proveedores de servicios que necesitan un rendimiento extremo y tienen presupuesto para ello. Entendido. ¿Y la alternativa software? ¿Cuál es? Los balanceadores de carga software son aplicaciones, programas, que se ejecutan en hardware normal y corriente, en servidores estándar de los x86 o dentro de máquinas virtuales, VMs, o contenedores. No dependen de un hardware específico de un fabricante. Eso suena inmediatamente a más flexibilidad y probablemente a un coste inicial más bajo.
Exacto. Suelen ser mucho más económicos o incluso de código abierto. Piensa en Nginx, HProxy, Envoy, que se pueden configurar para hacer de balanceadores. Te dan una flexibilidad enorme para configurarlos, desplegarlos, escalarlos. Se adaptan genial a entornos virtualizados y a la nube, donde puedes crear, destruir o cambiar el tamaño de las instancias según necesites. Son la opción más habitual en muchas arquitecturas modernas por esa agilidad. Y la tercera forma que se mencionaba era virtual. ¿En qué se diferencia exactamente de un software que corre en una máquina virtual? ¿A primera vista suenan parecido? La línea a veces es fina, sí, pero generalmente cuando hablamos de un balanceador de carga virtual, un VLB, Virtual Load Balancer, nos referimos a una instancia de software de un balanceador que está empaquetada y optimizada para funcionar específicamente dentro de un entorno de virtualización, o sea, sobre un hipervisor como VMware SXI, KVM, etc. Muchas veces estos VLB los ofrecen los mismos fabricantes que hacen los balanceadores hardware y lo que intentan es replicar muchas de las funciones avanzadas, y a veces hasta la forma de gestionarlos, de sus hermanos mayores físicos, pero en formato software que puedes desplegar en tu infraestructura virtual. Ah, vale. Pillo la idea. Es como una versión en software de un producto que antes era solo hardware, pero pensada para encajar bien en plataformas de virtualización. Combina la flexibilidad del software con, quizás, más funcionalidades o un soporte más parecido al del hardware dedicado. Esa es una buena forma de verlo, sí. Son como una solución intermedia. A menudo vienen con capacidades avanzadas de balanceo, seguridad integrada, como un WAF, un firewall de aplicación web y gestión centralizada, pero aprovechando que puedes consolidar y ser flexible con los entornos virtuales. Al final, elegir entre hardware, software puro o virtual dependerá, como casi siempre en tecnología, de varios factores clave. Imagino que hablamos del presupuesto que tengas claro, del volumen y el tipo de tráfico que esperas, del nivel de rendimiento y latencia que necesitas sí o sí, si necesitas alguna función avanzada muy específica, cuánto control quieres tener sobre la configuración, y la flexibilidad que necesites para crecer o adaptarte a cambios en el futuro, ¿no? Exactamente, esos son los criterios fundamentales. No hay una respuesta que sea la mejor para todos. La decisión correcta sale de analizar con cuidado qué necesitas a nivel técnico y de negocio y qué limitaciones tienes operativas y económicas en cada caso. Es una decisión de arquitectura importante. Muy bien, pues hemos hecho un recorrido interesante, ¿eh? Desde lo más básico hasta cómo se implementan. Vamos a intentar resumir las ideas clave de todo esto. Queda claro que un balanceador de carga es ese gestor inteligente, esa directora de orquesta del tráfico web. Y hemos visto que su papel va mucho más allá de simplemente repartir conexiones, ¿verdad? Es fundamental para que los servicios estén siempre disponibles, para evitar caídas y para que el rendimiento que nota el usuario sea bueno, sobre todo cuando hay mucha carga. También hemos desgranado las diferentes estrategias, los algoritmos que usan, desde el simple round robin, pasando por el IP hash para que no se pierdan las sesiones, hasta los más dinámicos como Least Connection, Least Response Time, que busca la velocidad pura, o Least Bandwidth, si lo que te preocupa es la red. La elección depende totalmente de lo que busques optimizar. Y por último, hemos visto que pueden ser aparatos físicos potentes pero caros, aplicaciones software flexibles y ágiles, o esas soluciones virtuales que mezclan un poco de ambos mundos para entornos de virtualización. Entonces, más allá de la descripción técnica, ¿cuál sería la reflexión clave que alguien debería llevarse después de esta charla sobre balanceadores de carga? Quizás lo más importante es interiorizar que el balanceo de carga no es un añadido técnico que pones si quieres, un nice to have. Es un componente estratégico totalmente central cuando diseñas, despliegas y operas cualquier servicio online que quiera ser robusto, que quiera escalar y que quiera dar una buena experiencia de usuario. Cómo lo implementes y configures afecta directamente a lo fiable que es y a cómo rinde tu negocio digital. Estoy de acuerdo. Y quizás, como pensamiento final, para darle una vuelta, ¿cada cuánto deberían los equipos revisar y a lo mejor ajustar su estrategia de balanceo? Porque una aplicación evoluciona, cambian los patrones de uso, cambias la infraestructura. ¿Sigue valiendo el algoritmo que elegiste al principio? Quizás ajustar el balanceador no es algo que haces una vez y te olvidas, sino un proceso continuo de optimizar. Es una excelente pregunta para dejar ahí flotando, sí. La monitorización y la adaptación continua son sin duda claves para que el balanceo siga siendo eficaz a lo largo del tiempo. Si quieres profundizar en todo lo que hemos comentado hoy, recuerda que tienes el artículo completo en el blog.
Te he dejado el enlace directo en la descripción de esta charla para que puedas consultarlo. No dejes de visitarlo en nivelepsilon.com. Esperamos que esta inmersión en el mundo de los balanceadores de carga te haya sido útil y te haya dado una visión más clara de lo importantes que son y de cómo funcionan. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima entrega de Nivel Epsilon. Hasta pronto.